Buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañéis esta mañana en el siguiente webinar sobre propiedad industrial. Como bien sabéis, hemos preparado un ciclo de webinars organizado por el equipo de Área Internacional de Cámara Valencia, donde vamos a ir presentando cada una de las soluciones que ofrecemos dentro de cada departamento. En el día de hoy hablaremos de los instrumentos de protección frente a la propiedad industrial. Nuestra misión desde Cámara es clara, es facilitar el camino hacia la internalización. Buenos días. Y perdonad la interrupción. perfeccionar. Sandra, la cámara, por favor. Muchas gracias, María. Y perfeccionar así la operativa en el comercio exterior de todas las empresas, sin importar su tamaño o sector. Deseamos, como bien sabéis, que este ciclo no sea solamente un monólogo por nuestra parte, sino que queremos que por vuestra parte nos hagáis partícipes de aquellas consultas. Por ello, ponemos a vuestra disposición y voy a compartir con todos y cada uno de vosotros dónde podéis encontrarnos y dónde podéis realizarnos vuestras sugerencias. Asimismo, informaros que nuestro compromiso es total con vosotros y que el departamento y el equipo internacional está plenamente dedicado. Como bien os indicaba, para obtener vuestro feedback en relación a todas las consultas que vosotros tengáis, tenemos a vuestra disposición, y aquí os lo voy a mostrar, el portal internacional de Cámara Valencia. En este portal internacional podréis ver todos y cada uno de vosotros cuáles son las soluciones que nosotros ofrecemos. Y en el caso de tener cualquier tipo de sugerencia, nos lo podéis mostrar aquí pinchando en contacto. Por tanto, tenemos un portal, la verdad es que bastante interactivo, también tenemos una agenda, tenemos un blog, tenemos cualquier noticias y tenemos vídeos que iremos compartiendo también con vosotros y cada uno de los asistentes que participáis en nuestros webinars. Por mi parte, agradeceros nuevamente que estéis aquí en el día de hoy compartiendo con nosotros este webinar. Yo voy a dar paso a nuestra ponente en este webinar de protección frente a la propiedad industrial. Contamos con Sara Rodríguez, de Rodríguez Marcas, Patentes y Derechos de Autor. Ella es abogada y es agente de propiedad y son los colaboradores con los que Cámara trabaja para ofrecer asesoramiento en todos los aspectos en los que vamos a tratar en el día de hoy. Yo sin más voy a dar paso a Sara, que está hoy con nosotros y que todos y cada uno de vosotros conocéis también porque ha participado en numerosas jornadas con nosotros. Sara, cuando quieras. Buenos días. Muchísimas gracias a Cámara Valencia por organizar este webinar e invitarme a participar. Gracias a todos vosotros por asistir al mismo. El objetivo de este webinar es eminentemente práctico. No queremos o no es nuestra idea hacer una exposición jurídica, sino sobre todo el focalizarnos en aquello que como empresas y como internacionalizadores o como exportadores y como empresas que salís al exterior tenéis que tener en cuenta desde el punto de vista de la propiedad industrial. Voy a compartiros lo que va a ser la presentación. Sandra, a ver. Perdona porque creo que no se está compartiendo ahora. Sí que se está ahora sí que la compartiremos. Espero que ya todos la estéis viendo. Sí, se ve perfectamente, Sara. Bueno, como os decía, en el programa vamos a hablar de las distintas modalidades que se denomina propiedad industrial, que no dejan de ser, en líneas generales, patentes, marcas, diseño industrial y hablaremos así también de derechos de autor. Como os decíamos, el tema de proteger los intangibles, que son las marcas, las patentes, los derechos de autor, los diseños, es una herramienta de competitividad y es en el mercado de libre competencia es un poco lo que nos va a dar esa diferencia, ese valor competitivo
por tener un derecho de exclusiva. Ya veremos ahora sobre qué. Sí que en un primer punto debemos diferenciar lo que es propiedad industrial y propiedad intelectual, porque se pone todo en el mismo saco, permitirme la expresión, y cada modalidad va a tener una regulación y va a tener una protección totalmente distinta. No tiene nada que ver una marca con una patente, con un diseño, con un derecho de autor, ¿vale? Sí que poneros de relieve que en el mundo anglosajón, por si lo oís fuera, a todo se le llama intellectual property, pero en el sistema continental, en el sistema europeo y en particular en el sistema español y latinoamericano es totalmente distinto. Como os decíamos, aunque seamos una pequeña empresa o aunque seamos un autónomo, todos tenemos intangibles. Y esos intangibles son los que el objetivo de hoy es saber identificarlos, hacer un autodiagnóstico para ver qué puedo registrar, qué no debo registrar, qué gano haciéndolo, qué pierdo no haciéndolo y sobre todo definir estrategias de protección, saber qué, cómo, cuándo y dónde. Muchas veces cuando pensamos en marcas todos pensamos en Coca-Cola o en grandes empresas que son las que registran, pero insistimos, desde una persona individual, empresario individual, persona física, pyme, microempresas, todos tenemos intangibles, en mayor o menor medida, lógicamente. No es lo mismo una empresa que tenga unas líneas de investigación a una empresa que seamos de servicios, etcétera. Pero ya digo que ahora vamos a empezar un poco a identificarlos y a hacernos ese autodiagnóstico para valorar si realmente nosotros tenemos y no tenemos y que podríamos proteger. Como os decía, hay unas grandes modalidades que son dentro de propiedad industrial, los signos distintivos, que es lo que abarca marcas y nombres comerciales, invenciones, que abarca patentes, modelos de utilidad, diseños, que son modelos y dibujos. Ahora entraremos al detalle de cada uno. Otros derechos de propiedad industrial por las variedades vegetales, obtenciones vegetales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, etc. Cada uno de estos, o sea, los signos distintivos se regulan por una legislación, las invenciones por otra, los diseños por otra y las variedades vegetales por otra. Y como os decía, cada una va a proteger una cosa. Cuando queremos proteger, aquí os he puesto un caso que es, porque es ilustrativo, ya sabemos que no somos Nokia, por supuesto, pero es un poco para poneros o resaltaros que un objeto puede ser susceptible de protección por varias modalidades. Muchas veces cuando en alguna consulta que nos realicéis o viene alguna empresa a asesorarse, la primera pregunta es, ¿he inventado o he desarrollado este producto y cómo lo registro? ¿Como patente, como marca? Pues la respuesta en el 90% de los casos suele ser a través de varios, a través de varias figuras de protección de propiedad industrial, es decir, una protección que es acumulativa. No, el caso de tener una marca no excluye a tener una patente y no excluye a que también sea protegible a través de diseños. Por ejemplo, y ese es el ejemplo que os pongo, un teléfono o un producto, me da igual que sea un embalaje que hayas desarrollado o un producto cosmético, llevará una marca, es decir, el nombre del producto, llevará, si es una formulación química, por ejemplo, una patente, llevará a veces derechos de autor en el sentido de que los dibujos o ilustración del packaging puede ser derechos de autor, quizá secreto comercial, y la forma en la que se presenta ese producto, esa botella o esos dibujos o esas ilustraciones, si son originales, podrán, por ejemplo, ser susceptibles de diseños. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hemos dicho propiedad intelectual por un lado, propiedad industrial por otro. Cuando hablamos de propiedad intelectual, muchas veces la mayoría de nosotros estamos pensando en derechos de autor, en libros, que por supuesto lo son, o en cuadros, pero hay elementos de nuestras empresas que son susceptibles de protección a través de propiedad intelectual. ¿Como qué? Pues desde los manuales de uso de maquinarias, los catálogos, las imágenes que utilizamos en las webs, siempre y cuando las hayamos desarrollado nosotros y no las hayamos bajado de un banco de imágenes.
las bases de datos que muchas empresas tenemos de clientes o de bases, porque nos dedicamos al tema de bases de datos, los contenidos de esa web, la forma de esa web, los programas informáticos. Los programas informáticos, por muy novedosos que sean, en el 95% de las legislaciones mundiales no son susceptibles de patentes, como mucha gente cree, sino que es susceptible a través de derechos de autor. Es decir, si desarrollo un software, lo protegeré en España y en Europa a través de derechos de autor. Por tanto, no solamente cuando hablamos de derechos de autor pensemos en que no somos escritores y yo no tengo derechos de autor en mi empresa. Tenemos, insisto, tenemos todos derechos de autor. Y una de las grandes novedades o sorpresas que se lleva mucha gente cuando decimos derechos de autor es que la protección de los derechos de autor es gratis en el sentido que no es necesario el registro de los derechos de autor para su protección. ¿Vale? Esta es la primera sorpresa que mucha gente se lleva. Como si no lo registro, lo puede hacer cualquiera. No. Los derechos de autor se protegen por el mero hecho de haberlos hecho. Ahora bien, tenemos que tener pruebas, dosieres, de que eso lo hemos hecho realmente nosotros y constituir pruebas de que lo hemos hecho en una determinada fecha. Existen varios mecanismos al efecto. Uno de ellos es el registro de la propiedad intelectual, que sirve para ello y tiene efectos probatorios, pero no es necesario el registro para, insisto, la protección. Es una prueba. Hay otras alternativas al registro de la propiedad intelectual con el mismo valor de prueba, como pueden ser las actas notariales. En el día a día de muchas empresas os vamos a recomendar por la cadena que hay de autores, coautores en la creación, contratos laborales, que el registro de la propiedad intelectual es muy formalista. No es que no lo recomendemos, simplemente que cuando vamos a escribir algo en el registro de la propiedad intelectual tenemos que ser conscientes que el registro de la propiedad intelectual es un órgano administrativo muy formalista. Entonces nos va a pedir legalizaciones de firmas, nos va a pedir contratos laborales, etcétera. Entonces, si no dispongo de todo eso o no quiero aportarlos, existen alternativas, como os decía, puede ser un acta notarial, en el que en ese acta notarial, ante un notario que tiene prueba, o sea, es un fedatario público también, hacemos un acta en el que es un acta de manifestaciones, incorporamos nuestro catálogo, nuestras fotografías o el desarrollo que hayamos hecho en concreto. Eso se queda depositado ante el notario, bueno, se queda en un protocolo, nosotros nos llevamos copia de ese protocolo, se guarda en un cajón y si algún día alguien me copia, yo voy a tener prueba fehaciente de que eso lo he desarrollado o digo que lo he desarrollado yo a fecha 20 de octubre del 2023 y en el caso que alguien me copiara yo ya tengo eso, que es una prueba bastante fuerte, ¿vale? También os recomendaremos hacer dosieres de pruebas en el desarrollo, es decir, si vosotros hacéis un catálogo, guardaros copia de ese catálogo, pero como el catálogo, aunque vaya fechado, yo puedo hacer un catálogo ahora con fecha del 2021, ¿entenderme? Entonces, sí que es importante que los catálogos os los reenviéis si están en formatos electrónicos por correo electrónico en el que quede constancia de esa fecha, porque quizá ese producto que luego nos van a reclamar o algo me dice, no, es que lo tenías, sí, lo tenía yo lo llevo esto comercializando desde el año 2023 y eso me va a servir a mí jurídicamente luego pues por temas de plazos, por temas de buena fe, etcétera. Entonces, primera recomendación es, independientemente de que creéis, no creéis, registréis o no, sería el hacer dosieres de pruebas de vez en cuando, los catálogos propios de la empresa que vayáis haciendo con fecha, reenviároslos por correo electrónico en una fecha determinada, reenviároslo, enviarlo a un tercero que luego también pueda, en su caso, acudir a la web. Ya digo, pueden ser catálogos, antes de cambiar una web, pues la web antigua, los contenidos de esa web, las bases de datos, etcétera. Y sobre todo en el material que vayáis creando, el insertar, lo tenéis ahí, la C de copyright. ¿Vale? Esa C de copyright se pone C de copyright, vuestro nombre de empresa, Rodríguez Marcas Prendas Derechos de Autor, 2023. ¿Vale? Esa C de copyright lo que está haciendo es advertir a ese tercero, a esa empresa o ese competidor, que el contenido está sujeto a derechos de autor. Y eso va a ser una prueba luego de cara a que alguien me reclame de que yo le había advertido que sobre eso había una reserva de derechos. Entonces, luego no puede alegar que desconocía
que sobre eso había derechos, ¿vale? Aunque la ignorancia de ley, como dicen, no exime de su cumplimiento, sí que yo he tomado como empresario la molestia de advertir que sobre eso había derechos de autor. Y eso es importante, ¿vale? Y el primer punto, y no por ello me lo llevo al final porque para mí es de los más importantes, es que cuando encargamos desarrollos a terceros de webs, de contenidos, de catálogos, es importante que siempre, o cuando sea posible, obviamente, firméis un contrato en el que los derechos de explotación de esos creaciones os los reservéis vosotros como empresa, porque si no, luego pueden haber problemas. Es decir, si yo encargo y pago a un diseñador gráfico para que me haga un catálogo, me tiene que ceder los derechos para que yo pueda explotar ese catálogo. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la propiedad intelectual. Como bien ha dicho Sandra, yo voy rápido por el tiempo que tenemos, pero por favor, cualquier duda o cuestión que vaya surgiendo, al final, creo, de la presentación, vamos a dar un turno de preguntas que podríamos ir contestando y luego, por supuesto, en las que no se puedan resolver en el momento, las resolveríamos posteriormente por correo electrónico o como cámara coordine. Pero como os digo, por favor, cualquier duda, ir anotándola y lo vemos al final de la presentación. Otra modalidad es el secreto industrial. Es barato en el sentido que tampoco necesita registro, es decir, hasta ahora he tomado medidas, pero no he tenido costes más allá del asesoramiento de cómo hacerlo, pero daros cuenta que no hemos pagado tasas, no hemos incurrido en costes y ya hemos protegido ciertos elementos de nuestra empresa. Esto es importante. El secreto industrial. El secreto industrial es otra herramienta de protección de nuestros activos. El secreto industrial parece una obviedad lo que voy a decir, pero lógicamente tiene que ser secreto. Es decir, tiene que ser una información que no esté en el público, tiene que ser una información que yo no suba a una red social o a mi web y tiene que ser algo que puede ser desde, por ejemplo, métodos de fabricación, organizaciones administrativas, organización financiera, listados de clientes, por supuesto formulaciones, etcétera. Son objetos de secreto industrial. El secreto industrial, uno de los casos más notorios conocidos, yo creo que por casi todos, es la fórmula de la Coca-Cola. Si la fórmula de la Coca-Cola se hubiera patentado, ya sería de dominio público, pero la fórmula de la Coca-Cola es secreto industrial. El secreto industrial lo que te impone para poderlo proteger y tener un derecho de exclusiva sobre el contenido objeto de ese secreto industrial es el poder yo acreditar si alguien lo descubre ilegítimamente o ilícitamente, es que yo había tomado medidas. Y esas medidas dentro de mi empresa, ¿cómo deben ser? Pues en principio debo, por ejemplo, tener un protocolo. Cuando digo protocolo, las empresas dicen, yo soy una empresa pequeña, ya bastante tengo con mi día a día, ¿qué protocolos voy a imponer a la gente? Pues protocolos desde, por ejemplo, la información que sea confidencial, poner el puñito, o sea, con un sellito, un sello, poner confidencial. El que no todo el mundo y toda la empresa tenga acceso a toda la información. Aquella información que es sensible, como puede ser, por ejemplo, la parte de laboratorio, que solo tenga acceso al laboratorio. O la parte financiera, el departamento de financiero, por supuesto, la dirección de la empresa y el departamento financiero. Pero no tiene por qué, quizá, la línea de producción tener acceso informático a lo que son los datos financieros. Y parece una obviedad, insisto, pero es que muchísimas empresas lo abren todo en el servidor, que es común a toda la empresa, y no tienen segmentadas las partes. Y eso es importante. Y aquella que sea especialmente sensible o que para la empresa tenga un valor estratégico, por supuesto, muy pocas personas. ¿Por qué? Porque luego, si ocurren cosas, yo voy a poder acreditar que yo había tomado medidas para reforzar esa protección. Si no, un juez me va a decir, pues si usted dentro de la empresa no ha tomado ninguna medida, ¿qué me está contando ahora? ¿De acuerdo? Pues ya digo, identificar esa información confidencial, sellarla como confidencial, no compartirla con todo el mundo y en la medida que uno tenga más o que haya más posibilidades, pues podremos también encriptar esa información de manera informática, etcétera, etcétera.
¿vale? Llegado el momento, si hay alguna información o alguien interesado especialmente en cómo hacerlo, pues os ampliaríamos al detalle esta información. El problema del secreto industrial, que si alguien de manera lícita, porque hace ingeniería inversa, digo lícita porque puede hacerlo, llega a ese resultado o resuelve ese secreto industrial, y pues ya poco puedo hacer. Es decir, el secreto industrial a mí me protege frente a la obtención ilícita, es decir, que alguien me robe, que un ex trabajador se lleve información, que alguien tenga espionaje industrial, que alguien copie ficheros, etc. Eso es a lo que me protege, porque es de forma ilícita como la obtiene, no porque alguien investigando la obtenga. El secreto industrial es bueno para aquellos objetos que no pueden ser patentables o aquellos elementos, invenciones que no son patentables, porque como ahora veremos, no todo es patentable. Cuando hablamos de patente, a diferencia de otros aspectos, estamos hablando de las cuestiones técnicas. Es decir, la patente lo que protege son procesos productivos, composiciones, productos, desarrollos, desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista estético ni artístico, ¿vale? Uno de los requisitos para poder tener patente, e insisto, no todo se puede patentar por mucho que la gente piense, el requisito importante es la actividad inventiva, es decir, cuando yo hago un desarrollo tiene que haber un componente de actividad que no sea obvio para un experto que luego es el que va a analizar la patentabilidad de esa invención. Tiene que haber novedad mundial, es decir, que ese desarrollo sobre el que yo quiero reclamar ahora un derecho de exclusiva, esa novedad tiene que ser mundial, que no esté en ningún lugar del mundo inventado, publicado o desarrollado. Y aquí hago eso, que alguien no lo tenga, pero sobre todo, y es un error que cometemos muchísimas empresas, que no lo haya divulgado yo antes de presentar la patente. Y parece también algo como lo voy a hacer, pues el 70% de las empresas cuando vienen a patentar, cuando vienen a realizar, como la veremos, una búsqueda previa y luego una memoria y luego solicitar una patente, resulta que la pregunta que siempre a mí me da pánico hacer es, ¿lo habéis hecho público? Y ya os digo que muchísima gente, ¡ay, sí, lo subí a Instagram! ¿Cómo? Lo puse en la web para ver cómo funcionaba el producto, lo he presentado en un congreso, lo hemos publicado en una revista científica. Pues todo eso, con esas prisas de cómo hemos desarrollado algo que es realmente importante, lo que he hecho es romper la novedad para patentar. Y insisto, es un requisito indispensable para que la patente no sea nula. Hay algunas excepciones, pero ya digo que como no voy a ir a la excepción, sino a la regla general, es que no se puede divulgar antes. Es decir, si vosotros tenéis un desarrollo, deberéis asesoraros, presentar esa solicitud de patente y luego ya la subís a redes sociales, la presentamos en todas las ferias y demás. Hay una posibilidad de presentación en feria, pero yo, como son 6 ferias a nivel mundial, que es la de Invenciones de Ginebra, el Salón de Invenciones de Ginebra en Nueva York y pocas más, es decir, que si presento aquí en la Feria de Valencia, pues seguramente me he cargado mi novedad, con lo cual, primero solicitar la patente y luego ya divulgamos lo que haga falta, ¿de acuerdo? Las patentes tienen una duración, no son indefinidas, que son 20 años desde que se solicitan. La tramitación de la patente es técnica, es larga. Yo ahí, por los tiempos que tenemos, no entraré en máximos detalles. Os recomiendo que os asesoréis siempre de presentar una solicitud de patente. Una solicitud de patente, normalmente veremos que hay varias vías. Lo que se hace habitualmente, o por el perfil de empresas que somos y que nosotros trabajamos, se solicita una patente española y luego tengo 12 meses para que esa patente la pueda proteger en otros países del mundo. Y lo digo porque, como veremos luego también, al igual que las marcas,
Las patentes es un derecho territorial, me refiero. Si yo patento en España y en 12 meses no patento en otro sitio, yo voy a tener la patente en España. Y eso quiere decir que voy a poder fabricar en exclusiva en España, voy a poder comercializar en exclusiva en España, voy a poder impedir que terceros traigan producto a España, pero no voy a poder impedir que lo hagan en Francia, en Alemania, en Portugal, porque como os digo son derechos territoriales. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se realiza en ese sentido? Pues se hace una patente en España, ya digo, hay un periodo que se llama de prioridad de 12 meses en el que yo decido extender la patente a otros países. Normalmente se hace una patente, aquí os he puesto la patente europea, que no es la patente comunitaria, no son los 27 países de la Unión Europea, sino a uno más. Por ejemplo, Noruega no es miembro de la Unión Europea, de la marca del gobierno de la Unión Europea, pero es miembro de la patente europea. De Turquía tampoco y es miembro de la patente europea. Luego sí que está una patente que se llama la patente unitaria, que esa sí que cubre más países. No cubre, por ejemplo, España. ¿Vale? España no está dentro de la patente unitaria. Es decir, hay menos países que miembros de la Unión Europea. No todos los países miembros de la Unión Europea son miembros de la patente unitaria, entre ellos España. Y luego está la patente PCT. La patente PCT es una patente de las que solemos llamar mundial, que abarca, es una patente internacional que abarca 130 países aproximadamente. Y lo que te permite esa patente internacional es, y vuelvo al de antes, es alargar los plazos. Es decir, tú tienes una tramitación, un procedimiento que dura aproximadamente 30 meses para decidir en qué país luego por país quiero proteger mi patente. Pero esa fase inicial de solicitud, de búsqueda, de examen y ver realmente en 30 meses si mi producto tiene éxito comercial o hay terceros interesados, es una buena herramienta. Por eso la estrategia que se suele hacer si hay un interés en internacionalizar, es solicitar una patente española y luego extender la patente internacional. Luego, como todo, caso por caso, puede ocurrir que el interés real no esté en España y que esté, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y en Canadá. Pues seguramente a lo mejor lo que hago es una patente internacional, una patente PCT directamente. ¿Vale? Dependerá del caso concreto, pero hablo de generalidades. Luego, sí, también para que lo tengáis en cuenta y os suene, está el modelo de utilidad. El modelo de utilidad es una patente menor, que se suele decir, una invención menor, que a diferencia de la patente, en vez de 20 años, dura 10 años y que los requisitos de tramitación pues, son menos costosos y más fáciles. ¿Vale? Consejos prácticos que os daría. Antes, no sé si por asistentes existe gente existís participantes que patentéis o hay interés en patentar, pero bueno, siempre antes de patentar es importante realizar una investigación previa. Uno, para ver que lo mío no esté patentado y dos, para no infringir posibles patentes de terceros. Y aquí hago un alto porque parece que no pueda pasar, pero hay líneas de investigación de institutos tecnológicos, de empresas, de universidades con elevados costes económicos y costes personales de gente dedicada y demás, que están invirtiendo en líneas de investigación que ya están patentadas. Y como no se han parado a mirarlo, resulta que luego no pueden obtener el retorno que ese derecho de exclusiva a través de la patente te permite. ¿Vale? Siempre hay que respetar, lógicamente, la legalidad y no meterse en posibles infracciones de terceros por patentes que puedan estar a nombre de terceros. Luego, las patentes es una fuente de información tecnológica brutal en el sentido que las patentes son públicas. Es decir, en una memoria de patente está el desarrollo de todo lo que esa patente quiere proteger. Y esa patente, y si ha caducado, ha pasado a dominio público, si se ha denegado, ha pasado a dominio público, me puede dar a mí información de un determinado desarrollo. ¿Vale? Como hemos visto, no divulgar el contenido de la patente sin que esté presentada, porque si no,
no voy a tener la novedad y luego me pueden anular la patente. Cuando yo voy a reclamar a un tercero, me va a decir, pues usted publicó este artículo menos señal antes de la fecha de solicitud de patente, que es noviembre del 2023. ¿Vale? Que sepáis que las patentes están sujetas a un mantenimiento, se pagan anualidades, no son elevados costos los de pagar anualidades. ¿Vale? Ventajas de patentar y desventajas. Bueno, pues las ventajas de patentar es otorgar un monopolio, un derecho de exclusiva durante 20 años. Es una fuente de inversiones y de rentabilidad. Se hace por eso, ¿no? Para que sean rentables, no para arruinarse. Porque son terceros los que van a adquirir esa tecnología y van a o bien comprar la patente o bien a través de una licencia, pagando unos royalties, explotar esa patente. Me da un derecho frente a terceros, dado que les puedo prohibir el que usen esa tecnología o ese producto o ese desarrollo sin mi permiso. Por supuesto, es un activo importante tener una carta de patentes para una compañía de cara a posibles inversores y empresas de capital riesgo y demás. Y permite que otros terceros no patenten y que no tengan esa ventaja competitiva. Y, por supuesto, abre nuevos mercados, hablando de internacionalización, que es lo que estamos hoy, en el sentido que ese desarrollo que quizá hemos hecho en España no esté en otros países y me va a permitir, por el hecho de tener eso nosotros, me va a permitir el tenerlo yo. Como todo, hay ventajas, hay desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de patentar? Pues que es un procedimiento, como os decía, que es largo, que conlleva unos costes económicos y como tal, pues tengo que tener esos recursos económicos previos, ¿vale? Los derechos son oponibles hacia terceros siempre y cuando tengamos una patente fuerte y válida y no es un derecho absoluto, o sea, las patentes se pueden anular, ¿vale? Cuando tengo algo patentable pero no puedo patentar porque no tengo recursos, ¿qué alternativas puedo hacer? Pues mira, puedo divulgar y hacerlo público para que terceros no lo patenten ellos y luego tengan ellos ese derecho de exclusiva. O como os decía anteriormente, pueden mantenerse en secreto industrial. Otra figura de propiedad industrial, hemos visto las patentes, hemos visto el secreto industrial, perdona, hemos visto la propiedad intelectual. Pues otra opción es los diseños, ¿vale? Los diseños en la provincia que estamos, en la Comunidad Valenciana y demás, por mucho que creamos que las azulejeras no, por ejemplo, no registran, o las empresas de mobiliario, o las empresas de perfumería, incluso diría la empresa frutícola, sí que protegen. Los diseños lo que me va o sea, el objeto del diseño es proteger el aspecto ornamental o estético de un producto. Y puede ser desde un packaging, como decía, un envase, a la forma de presentación de un producto, etcétera. También me requiere una novedad, ¿vale? Pero aquí tengo un periodo de 12 meses para divulgarlo y luego para registrarlo. En patentes no, en diseño sí. Y el derecho sí que tengo que, para obtener ese derecho de exclusiva, registrarlo, salvo el diseño de la Unión Europea y el diseño español no registrado, que me da 3 años desde que lo divulgo para perseguir cualquier copia, pero tiene que ser una copia idéntica y servible. Si no lo registro, voy a tener ciertos derechos como diseño no registrado, pero únicamente durante 3 años y únicamente frente a la copia servil. Si registro ese diseño, voy a tener una protección hasta 25 años, son 5 años renovables por hasta 25 años. Hemos visto que las patentes eran 20 años, hemos visto que los modelos de utilidad eran 10 años, los diseños son 25 años, renovables cada 5 años. Los derechos de autor, propiedad intelectual, no os lo he dicho, pero son toda la vida del autor o de la empresa o del titular. Y luego, según el objeto que sea de propiedad intelectual, pero muchas veces 70 años tras su muerte. Ahora nos vamos a la marca, ¿vale? ¿Qué es una marca? Todos, casi todos, vosotros operáis con marcas, aunque no lo sepáis.
Y aquí hago un alto porque la marca no es la denominación social, no es el dominio, pues marco aquí abajo. La marca, la denominación social, que puede ser Rodríguez Abogados SL, me da un derecho a identificarme en el registro mercantil, que es donde se registra la denominación social, me da derecho a identificarme como empresario, como persona jurídica en el tráfico económico. Pero en el momento que yo mi denominación social, Rodríguez Abogados, le pongo un logotipo y le pongo colores y le pongo una tipografía, lo estoy haciendo un uso tipo de marca, a título de marca, perdón. Y entonces, la denominación social no me da derecho de marca. Me da derecho, como os digo, a identificarme en el tráfico mercantil. Ya está. ¿Vale? El nombre de dominio es una dirección, una IP en Internet. Y igual que el nombre de mi perfil en una red social. Tampoco me dan derechos de exclusiva. Cualquiera me lo puede copiar. ¿Cómo protejo yo entonces el nombre de mi producto, el nombre de mi empresa, para que nadie lo pueda hacer como marca? ¿Vale? Y hay que tener en cuenta los principales requisitos de las marcas. Antes os decía que los derechos de autor no hay que registrarlos, las patentes hay que registrarlas, las marcas hay que registrarlas. Es decir, si yo no registro la marca, yo no tengo derecho a puedo usarla, pero no tengo derecho a impedir que un tercero la use, y si la uso sin tenerla registrada, puedo infringir derechos de un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, primero, tenemos que registrar las marcas. Ya os hago un alto. Antes de registrar y antes de hacer todo lo que es la papelería de la empresa, los rótulos, la web, toda esa inversión económica, muchas veces la hacemos, y os lo digo por experiencia, por los casos que nos llegan, se hacen sin tener la marca ni siquiera verificada a ver si es viable y no la tiene un tercero registrada. Entonces, importantísimo. Primero verificar si es viable y que no se registre esa marca por un tercero y luego registrarla. ¿Vale? Sí que es importante cuando la tengo registrada, no antes, porque si no es publicidad ilícita, el poner la R de marca registrada. No debo ponerlo si no tengo la marca registrada. Hay varios tipos de marca, como os decía, las marcas no son el nombre de dominio, no es la denominación social. Por ejemplo, la denominación social de IBM es la marca, IBM con su gráfico, y la denominación social sería International Business Machines, Inc., ¿vale? Igual que Zara es la marca, pero la denominación social es Inditex. Y así muchísimos ejemplos. Es decir, yo puedo tener una denominación social y puedo tener unas marcas. O puedo tener la denominación social que coincida con mi marca y con mi nombre de dominio. ¿Vale? Se pueden registrar varios tipos de marca. La marca denominativa, que sería sin ningún tipo de logotipo, solo un nombre. Esta es recomendable cuando no tenemos definido todavía el logotipo o cuando pensamos que lo podemos utilizar de distintas maneras. La marca mixta, que es la más habitual, es la que se registra el nombre más el logotipo. Y la marca gráfica sería, pues, un ejemplo de una manzana, que podría ser el cocodrilo de Lacoste, únicamente el gráfico. Hay otros tipos de marca, pero no son los habituales. Os los pongo aquí, por ejemplo, el piensa en verde, ya todos decimos, piensa en verde, Heineken, ¿no? Que es la cerveza. Las marcas sonoras, por ejemplo, cuando el grito de Tarzán, el ruido de la Harley, o cuando el pipipi cuando iniciamos el teléfono Nokia, etcétera. Las marcas, como os decía, tienen que estar registradas. Si yo la registro en España, la tengo protegida en España, y alguien puede tener esa marca en Francia y la puede utilizar en Francia, y yo desde España no le voy a decir a usted, Francia, que no la utilice, ¿vale? Entonces, cuando tenemos espíritu de internacionalización, como tenemos aquí hoy los presentes, la vía que se suele optar, y ahí es importante definir estrategias, muchísimas veces es, primero decir, vale, ¿en qué países estoy? ¿En qué países fabrico? ¿A qué países quiero ir? Con eso se define. Normalmente se suele hacer una marca europea, cubre los 27 países de la Unión Europea, porque el Reino Unido ya no, aunque hay marcas europeas protegidas también en Reino Unido porque se solicitaron antes del Brexit. Hay una marca como africana comunitaria que cubre los países francófonos, otros que son la ARIPO, países anglosajones, y sobre todo la marca internacional. La marca internacional no es una marca mundial, me refiero. No es una solicitud que tú presentes
y que digas, designo los 107 países que son miembros de marca internacional. No se puede, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Tú vas diciendo de los 107 países que quieres, primero, tengo que tener una marca registrada base, ya sea española o europea. Con base en esa marca digo, ahora quiero una marca internacional, que la tramitamos, somos representantes ante la Oficina Mundial de Propiedad Industrial. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues decimos, y ahora queremos registrar la marca, además, en Emiratos Árabes, que es nuevo miembro de marca internacional, en Colombia, en México, en Estados Unidos y en Marruecos, por ejemplo. Entonces, en función de los países en los que registre la marca, el coste será uno u otro, ¿de acuerdo? Es decir, no es una marca mundial que pague 4.000 euros y tenga la marca registrada en todo el mundo. Es muy importante desde el punto de vista práctico por parte de las marcas, como os decía, definir una estrategia en marcas, ver potencialmente dónde quiero ir y dónde no voy a ir, y entonces no lo registro, pero también tengo que ver dónde no quiero que la registren, ¿de acuerdo? Como os decíamos antes, también es importante hacer dosieres. Cuando digo dosieres, es que guardemos copia, pues, de campañas publicitarias que podamos haber hecho, de periódicos en los que aparezca nuestra marca, todo lo que lleve fecha pues muchísimo mejor de cara luego a evitar conflictos, ¿vale? Tiene que haber mucha relación entre departamentos, dependiendo del tamaño de la empresa. Muchas veces el departamento jurídico va por un lado, el departamento de marketing lanza la marca sin haber consensuado si la marca es viable y luego pasan cosas que pasan. Y me hablo de casos que son, cuando salió, por ejemplo, Bankia, ¿vale? No, pues hubo un conflicto importante con el tema de la marca. Es decir, pasa muchísimas veces por no haber verificado con investigaciones previas o haber registrado antes de comercializar o haber negociado con la otra parte, ¿vale? Las marcas, no se registra una marca para todos los productos que quieran. Las marcas van en 45 epígrafes y de esos 45 epígrafes, que son 34 de productos y el resto de servicios, tengo que decidir dónde protejo y dónde registro mi marca. Y en función de dónde, para qué lo quiera registrar, pues el coste será uno u otro. Por ejemplo, si yo me dedico al sector de la cosmética, normalmente la marca la registraré para producto cosmético, que es la clase 3, seguramente para la clase 44, que es todo lo que es salones de belleza y demás, y si además hago una línea de ropa asociada a esa línea de perfumería, la clase 25, etcétera. O sea, es importante. Si voy a internacionalizar, ojo con el nombre que elegimos, ¿vale? Por significados que puedan tener en el extranjero. Os he puesto unos casos que, por ejemplo, pues Mazda la puta no queda muy bien, o Fiat Marea para un coche pues tampoco, o Nissan Moco, etcétera. Es decir, tenemos que ver el significado a los países donde vayamos a ir que pueda tener la palabra, la marca que hemos elegido. Y ahí también, perdona, un alto. Ojo con las marcas que elegimos, no pueden ser descriptivos. Es decir, muchas veces viene clientes que dicen, no, es que quiero la marca servicios tecnológicos para tech, para desarrollos web. Dices, ya, pero es que es descriptivo, entonces eso no se puede monopolizar. Es decir, yo puedo registrar algo, patata, para una empresa de seguros, pero no puedo poner en el epígrafe patatas, ¿de acuerdo? Ventajas de registrar, pues que otorga un derecho de exclusiva, como os decía, y eso es un punto de atracción para inversores. Es un derecho oponible a terceros. Me permite comercializar y es un activo en el sentido de que puedo otorgar licencias, es decir, las compañías muchas veces parte de su, dependiendo del perfil de compañía, parte de sus ingresos es porque autorizan a un tercero, que son las licencias, a usar su marca, por ejemplo, para ropa de hogar. O para mecheros, o sea, estamos pensando en clubes de fútbol, pero no solamente son las grandes empresas, pequeñas empresas también licencian o su propia marca en un país. Cuando voy, la licencio allí a mi socio local, porque importantísimo no dejar que los socios locales registren la marca en ese país a su nombre. Es decir, siempre nosotros tenemos que registrar
o dar instrucciones para que se registre la marca en ese país a mi nombre. Y luego yo a mi socio local, a mi agente local, ya veré como instrumento el autorizarle a que use esa marca, pero no que la usen porque muchos conflictos en el extranjero vienen porque con ese socio que en el inicio, como las relaciones todo es amor, muy bien, le autoriza que la registrara, él la registró para bien para nosotros, hoy incluso lo pagó, ¿vale? Allí. ¿Y qué pasa cuando las cosas se tuercen? Pues que no me dejan seguir comercializando, no puedo entrar, me tengo que ir de ese país. O sea que, ojo con dejar que un tercero registre la marca a su nombre en el extranjero, ¿vale? Como todo, requiere una inversión económica y porque aquí sí que hay que registrar y dependiendo de esa inversión económica puede ser, dependiendo de los países, más elevada. Pero no es costoso registrar marcas, es más costoso retirar campañas, el tener que salir de un país, el no poder entrar en un país es bastante más costoso que el registro de una marca. Creo que voy en tiempo para hablaros un poco terminando las principales modalidades de protección y a modo de resumen en un minuto hemos visto que nosotros como empresarios tenemos derechos de autor que voy a proteger a través de propiedad intelectual, que no necesito registrar, que conviene tener pruebas de que eso lo hemos desarrollado nosotros y en función de determinados elementos valoraré quizás si hacer actas notariales. Y siempre todos mis contenidos tienen que ir con la C de copyright. Aquellos elementos que no pueda patentar o no quiera patentar porque no tengo músculo financiero, puedo valorar hacer un secreto industrial. Hemos visto que para el secreto industrial hay que tomar determinadas medidas, ¿vale? Dentro de la empresa, que los trabajadores firmen una cláusula de confidencialidad, pero eso, las cláusulas de confidencialidad siempre, tanto internas de empresas, de directivos que entren en vuestra empresa, como, y que lo pongan expresamente, como con terceros que yo pueda contratar un desarrollo o encargarles la fabricación de un prototipo, etcétera, etcétera. O sea, acuerdos de confidencialidad. Luego hemos visto que en algunas ocasiones, ojalá todos patentemos, la patente es una figura que es menos habitual el de hacerla, pero no por ello menos importante y que sí que da grandes ventajas competitivas. Las patentes tienen un procedimiento, tienen que protegerse en los países donde yo creo ese derecho de exclusiva y si no registro en 12 meses luego no puedo registrarlo. Y sobre todo no divulgar antes de patentar. Así ya como conclusión el tema de los diseños por lo que se refiere a figura estética, packaging y demás, y el tema de las marcas por lo que se refiere al nombre. Sobre todo lo que más vamos a hacer es el tema de las marcas. Y en este sentido existen ahora unas ayudas que terminan el 8 de diciembre de este año, pero suelen reiterarse todos los años. Las otorga la oficina, es una ayuda europea. Las gestiona la Oficina Europea de la Propiedad Industrial, que es la antigua OAMI que está en Alicante, que es una oficina europea, que se llama ahora EUIPO. Estas ayudas que se gestionan, como os decíamos, se otorgan a las PYME. Y dentro de PYME están tanto los autónomos, como la micropyme, como la pyme hasta que facture 43 millones en balance y tenga menos de 250 empleados. Si tenemos más de 250 empleados y facturamos más de 43 millones, primero, enhorabuena, y lo segundo, no podríamos acceder a esta ayuda porque ya está. ¿Vale? Pero para todos los demás, estas ayudas. Es una ayuda que es súper fácil de gestionar, que te otorgan, en el caso de patentes, 1.500 euros y en el caso de marcas, 1.000 euros. ¿Vale? Y para solicitarla es un trámite muy sencillo, a través de cámara lo estamos haciendo, que es un certificado de titularidad de cuenta, copia del CIF y una autorización. Y ya digo, aunque seamos autónomos, se puede hacer. Me otorgan la ayuda, solicito la marca, justifico que he solicitado la marca y me dan el 75% de esas tasas hasta 1.000 euros. ¿Vale? Y los plazos son súper rápidos, es decir, me conceden la ayuda en 10 días. Solicito la marca, justifico el pago de las tasas, porque las he pagado, y luego me reembolsan esas tasas en el plazo de un mes. Hay otras ayudas de la Unión Europea, de patentes, de internacionalización con el programas de ICES y demás.
Simplemente como conclusión, deciros que la propiedad industrial no la dejéis de lado porque es la herramienta que os va a dar la diferencia. Son activos, no hay que precipitarse. No digo que todo lo que haya que registrarse y hacer una partida económica grandiosa en la empresa, pero como mínimo asesoraros antes durante todo el proceso de internacionalización y si hay algún conflicto, obviamente, posteriormente. En este sentido, deciros que para nosotros la marca en particular y lo que es la protección de todo lo que es propiedad industrial e intelectual es la llave del éxito o del fracaso en la internacionalización de la marca. Deciros que, como comentaba Sandra, somos los colaboradores en todo el tema de registros y, por tanto, cualquier cosa que necesitéis, somos representantes oficiales ante la Oficina Española, ante la Oficina Europea y ante la Oficina Mundial de Propiedad Industrial. Tenemos una red de corresponsales en todo el mundo y estaremos encantados de poderos ayudaros en cualquier proceso de internacionalización, consulta o duda que tengáis. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y por el interés. Me imagino, Sandra, que ahora abrimos turno de preguntas, ¿correcto? Sí, muchísimas gracias, Sara. La verdad es que, bueno, la jornada ha sido muy, muy interesante y bueno, todos y cada uno de los asistentes, la verdad es que han estado bastante atentos. Dos consultas. Una de ellas nos pregunta, ¿se puede, aunque se esté utilizando la marca, se puede registrar con carácter posterior? ¿O es obligatorio? Sí. La marca sí. Gracias por la pregunta, porque creo que además es muy acertada. Las patentes hemos dicho que si se solicitaban, o sea, si se divulgan, no, las marcas no. Tú puedes estar habiéndola usado, no lo recomendable, pero es habitual y registrarla con posterioridad, no hay ningún problema. Vale. Pueden haber problemas en el registro, pero no es un requisito de registro de no haberlo hecho. Luego, otra pregunta, con el tema de ¿es obligatorio hacer el análisis previo para poder registrar la marca o es recomendable? Es recomendable, no es obligatorio. Es altamente recomendable hacer una investigación previa. Muchas veces estamos hablando de costes de 200 euros, dependiendo del país. Hablo de España, ¿vale? Por ejemplo, cuando voy a hacer una marca europea, no chequeamos que esa marca en todos los idiomas no esté registrada en los 27 países de la Unión Europea. No lo hacen ni las multinacionales, porque te llevaría un coste mayor que es el registro de la marca. Pero al menos un chequeo, por decirlo así, en España como mínimo, y si hay algún país en particular también se puede hacer a través de bases de datos mundiales y de corresponsales, es altamente recomendable, ¿vale? Muchas veces vemos que esa solicitud de marca ya está y como estamos en esa fase tan inicial a lo mejor de creación de marca, podemos rehacer esa marca y optar por una denominación que no está registrada. En el caso que la marca ya esté en uso, ya ha hecho toda la imagen corporativa, ya lleve 2 años en redes sociales, pues yo solicitaría la marca directamente. Vale. Pero no es obligatorio, es recomendable, altamente recomendable. En la vigilancia, ¿podrías también un poco explicar en qué consiste la vigilancia que se ofrece a las empresas? Porque muchas veces sí que es cierto que en cámara nos preguntan, ¿las oficinas comunican de oficio si existen otras marcas que son similares? ¿Cómo funciona el tema de la vigilancia? Vale, como os decía, la marca lleva un proceso de registro que en España suele durar 5 o 6 meses, a nivel europeo un poquito, bueno, en España un poquito más, 9 meses, que es como un embarazo, y a nivel europeo 5 o 6 meses. Las oficinas conceden las marcas sin de oficio, es decir, si hay una marca registrada idéntica, es decir, si yo, Sara, mañana solicito una marca que se llama Rodríguez Abogados con un logotipo y Sandra pasado mañana solicita una marca que se llama Rodríguez Abogados, la oficina va a conceder las dos marcas. Si no me opongo, ¿vale? Y por eso la vigilancia, es decir, tanto la oficina española como la comunitaria conceden las marcas sin análisis de que haya algo registrado previamente, ¿vale? Tiene que ser el titular de esa marca anterior quien se oponga. Cuando ya presentamos oposición es cuando la oficina dice, pues mira, sí se parecen,
las marcas se parece el ámbito aplicativo, deniego esa marca. Ahí es cuando entra el sistema de vigilancia. Es decir, tiene que ser el titular de la marca quien vigile su registro, ¿vale? A través de la contratación de servicios de vigilancia, a través de cámaras, ese servicio se presta para detectar posibles solicitudes de marca en el territorio donde tengo interés para poderme oponer o enviar un requerimiento, negociar y decir, oiga, que he visto que usted ha solicitado esta marca que sepa que ya la tengo registrada para estos productos, por tanto le solicito que por favor la retire. Que no la retira, hay unos plazos, porque las marcas se publican en un boletín, se detecta en ese servicio de vigilancia la publicación de esa marca y tú tienes, en función de países, 2 meses, 3 meses para oponerte formalmente. Y entonces la oficina sí que denegará. Pero si el titular de la marca no se opone, la oficina concede y luego podrías anularla. Pero meterse en un procedimiento de nulidad tampoco lo recomiendo. Muy bien, muy interesante lo que has dicho, porque las empresas sí que es cierto que desconocen, ellas tienen pues presente que es la oficina quien comunica y al final tienen que ser las empresas quien a través de, pues, de un abogado, de un agente. En España y en Europa hay oficinas. En Colombia, el Instituto Nacional de Colombia sí que rechaza de oficio, China también, pero hablando de lo que tenemos más cerca, ¿vale? Y de lo que es lo habitual, en la oficina no denega, hay que vigilarnos una marca. Hay alguna vez que me da alguna comunicación, pero nada. Me pregunta también el coste aproximado de una patente española. ¿Es muy costoso una patente española? Depende, si partimos, o sea, la patente española tenemos que diferenciar lo que son tasas oficiales, que estamos hablando a lo mejor de 800, 900 euros, con los honorarios. Es decir, una patente, si uno no es agente o no es experto en patentes, no debe presentarla. Vale. No por la tramitación, que no es compleja y hay ayudas para hacerlo online, sino por la redacción de la memoria. Y como ahí entran técnicos, es decir, ingenieros, y en función de la patente si es química, si es un tema mecánico, etcétera, hay un equipo de expertos en patentes en función de la necesidad que haya. Entonces, la redacción de la memoria de esa patente es lo que puede llevar más coste. Más coste. A nivel España podríamos estar hablando de una investigación previa. Yo siempre doy, no nosotros, pero digo que se sitúa en un coste aproximado de unos 3.000, 4.000 euros. Vale. Evidentemente aquí no hay nada obligatorio, ¿no? Es decir, si una persona no tiene recursos y va a mostrarlo a un tercero, pues tendrá que conocer que tiene ese riesgo, ¿no? Exacto, ahí lo que tiene que hacer es, por un lado, si no lo quiere divulgar, optar si es posible, porque la invención lo permite, lo que hablábamos, secreto industrial, y con ese tercero, desde luego, firmar un acuerdo de confidencialidad. Es decir, oiga, yo me voy a reunir con usted en esta fecha, en esta reunión le voy a enseñar o le voy a remitir un prototipo y esto es confidencial y usted no lo puede hacer bajo ningún concepto. Vale, me hacen otra pregunta. Con los procedimientos judiciales es cuestión de prueba, luego es complicado. Y claro, si no lo patento, lo que no puedo hacer es monopolizarlo, es decir, yo no tengo un derecho de exclusiva sobre algo que no he registrado. Nos pregunta también, dice, tengo entendido que hay 2 meses de oposición antes de conceder patente o modelo de utilidad. Los 12 meses serían el derecho de prioridad, pero ¿cuántos meses tarda en conceder o no la patente? Dependiendo por qué vía optemos. Si estamos hablando de una patente en España, pues de aproximadamente unos 18 meses. Si estamos hablando de una patente internacional PCT, mínimo 30 meses. Hablo de mínimo. Vale. Pues bueno, como ya hemos llegado también un poco a la hora del webinar, si algún asistente se ha quedado con alguna consulta pendiente de responder, pues bueno, tenéis mi correo, me lo podéis hacer llegar para que yo se lo remita a Sara y si vemos, bueno, si se puede responder por email os informaremos y si no, pues bueno, contactaremos con vosotros e intentaremos resolveros la duda. Por mi parte y por parte de cámara, pues ha sido un placer tener a Sara Rodríguez con nosotros. La verdad es que ha sido muy ilustrativo y también las empresas que hayan valorado hasta el final, porque ninguna de ellas se
se ha salido del webinar y la verdad es que eso es de mucho agradecer. Vuestra participación y vuestro feedback, como siempre, es muy importante tanto para nuestros colaboradores como Sara, como para nosotros desde Cámara. Por tanto, antes de despedirnos, sí que nos gustaría pues, que si habréis tenido cualquier consulta, pues que nos la hagáis llegar, que vamos a tener más webinars sobre todo tipo de temas. También vamos a tener jornadas que haremos presenciales, como muchas veces contamos con Sara, hablaremos de marcas, de patentes y podremos conoceros a vosotros y a todos, cada uno de vosotros, y de pues bueno, poder compartir y poder charlar de cualquier consulta y de cualquier problema que vosotros tengáis. Gracias, Sara. No, gracias a vosotros, gracias a los asistentes. Y nada, nos vemos en futuros webinars. Antes de terminar, tenemos aquí un sondeo para ver qué os ha parecido todo el webinar. Cualquier duda, como siempre, pues bueno, nos informáis y estamos a vuestra disposición. Un saludo a todos. Muchas gracias, un saludo.